I have a dream that one day this nation will rise up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Our own families and the very Constitution of the United States. If I had told you that we would win marriage equality, yes, we can. Yes, we did. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su programa Mesa del Debate. Hoy queremos refrescarle un poquito cómo está la situación mundial y la situación actual en República Dominicana con todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Tenemos, señores, que mundialmente tenemos aproximadamente más de 4 millones de personas ya infectadas con este COVID-19. Muertos unos 300,000 aproximadamente, y en la República Dominicana tenemos más de 9,000 casos ya confirmados, señores. Nosotros vamos cada día en aumento. Esto la verdad es que es un poquito preocupante porque no le veo como el pico a la situación, no le veo ya como el descenso, vamos a decirlo de esa manera. Y tenemos aproximadamente unos 400 fallecidos. En Estados Unidos tenemos una población de dominicanos, ustedes saben, y hay aproximadamente más de 1,000 dominicanos ya muertos. Lamentamos este caso porque nuestra comunidad de dominicanos pues nos afecta muchísimo, viendo que en el extranjero pues están muriendo más dominicanos que lo que se está muriendo en nuestro propio país. También tenemos que ya en Estados Unidos, pese a la situación que están viviendo, pese a que sobrepasaron ya la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, pues Donald Trump, señores, va a reabrir. Está diciendo que ya va a reabrir el país, que todos sus ciudadanos son personas guerreras y que ya es tiempo, que ya realmente la economía ha bajado muchísimo, pero vamos a ver hasta qué punto se puede reabrir todo el país. Yo entiendo que se pudiera hacer de forma paulatina, pero pues bien, él quiere ya reabrir el país. Esperemos que aquí no sigan con esos pasos ya de reabrir todo de un boom. También hoy aquí en Mesa del Debate, yo les quiero comentar un poquito siempre con lo que es este COVID-19. La población más vulnerable, como ya todos sabemos, pues es la población de envejecientes. Ustedes saben que ya por problemas de edad, por problemas de afecciones físicas, problemas de salud, pues son las personas más vulnerables a padecer, a infectarse y sobre todo a morir de esta pandemia que nos afecta a todos. Por eso hoy en Mesa del Debate vamos a hablar de los cuidados de los envejecientes en tiempos del COVID-19. También vamos a hablar un poquito de lo que son los problemas de ansiedad que tenemos todos. Ya eso no solamente es para los envejecientes, sino para todos. Los problemas que tenemos de ansiedad en este confinamiento. Para eso, bueno, como cada semana, tengo a mis compañeros de mesa. Muy buenas noches, al ingeniero Durán, ingeniero Peguero e ingeniero Gómez. Buenas noches, espero que estén bien desde sus hogares. También, señores, pues para estos temas tenemos a dos profesionales de la conducta humana y de la salud mental. Una de ellas, pues, nos acompaña directamente desde nuestra querida isla, desde la República Dominicana. Ella es la licenciada Sara Reyes, egresada de la carrera de Psicología en Pucamaima. Tiene un posgrado en Neuropsicología en la Clínica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestría en Neuropsicología en la Universidad Rey Juan Carlos, España. Actualmente está realizando otra maestría en Psicología Clínica en la Universidad Católica de Santo Domingo. También perteneció al grupo de investigadores del estudio familiar de la enfermedad de Alzheimer, FIGA, de la Universidad de Columbia, y actualmente trabaja en la vicepresidencia de la República en un programa infantil y a nivel privado en el centro Actívame,
donde se realiza evaluación e intervención neuropsicológica infantil y en adultos mayores. También actualmente pues dirige un proyecto para adultos mayores en la República Dominicana, conjuntamente con nuestra invitada, la que le voy a presentar ahora, que está con nosotros directamente desde Argentina. Señores, ustedes saben que nosotros somos un programa internacional. Ella es la licenciada Catherine Poveda, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, formada en terapia cognitivo-conductual, especializada en neuropsicología clínica en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza un doctorado en neurociencia cognitiva aplicada en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, con experiencia clínica en la evaluación e intervención neuropsicológica infantil y en adultos mayores, en entidades como el Instituto Nacional de Demencias en Manuel, en Colombia, Centro de Educación Especial, Ni Uno Menos, me gusta ese nombre, AUPA, Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados del Desarrollo y en el Centro también de Velar en Argentina. Señores, la verdad es que orgullosa, porque nosotros siempre contamos con personalidades de la magnitud como estas dos jóvenes, que veo que son súper jovencitas, son muy jóvenes, de verdad que sí, pero ya muy profesionales, de verdad que sí. Muy buenas noches, bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué bueno. Pues hoy, como les decía anteriormente, vamos a hablar de los cuidados de los envejecientes en estos tiempos del COVID. Yo le quiero preguntar, bueno, por lo pronto a ti, Sara, ¿por qué los adultos mayores son considerados como población de riesgo? Catherine, esa pregunta está para Catherine. Ah, bueno, ¿quién me quiere contestar? ¿Catherine? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, los adultos mayores son una población de riesgo porque a medida que avanza la edad, el sistema inmunológico se vuelve deficiente. En adultos mayores sin patologías, sin enfermedades, ¿sí? Ahora bien, hay adultos mayores que tienen enfermedades previas, que sufren, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, cáncer o enfermedades respiratorias crónicas que los hace especialmente vulnerables. Lo que tendríamos que hacer es estar bien atentos a cualquier cambio o síntoma nuevo en el adulto mayor asociado a un síndrome respiratorio y consultar con el médico de cabecera, ¿sí? Pero que se entienda que en el mundo mayores de 60 años son población de riesgo por esta razón. Ah, ok, perfectamente. ¿Por qué es importante la psicoeducación en el adulto mayor? Muy bien. Buenas noches, espero que estén todos bien. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Excelente pregunta, Inés. Mira, es muy importante la psicoeducación. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos derecho a la autonomía. Entonces, cuando un adulto mayor tiene conocimientos sobre lo que está sucediendo, puede tener mejor prevención de tomar los cuidados necesarios, la higiene, de no salir a la calle. Entonces, de alguna manera podemos prevenir cuando informamos bien. Otra cosa importante es que nosotros le demos la información necesaria al adulto mayor sin sobrecargarlo de información, porque ¿qué sucede? Está pasando que estamos llenos de información. A cada rato llegan audios a los WhatsApp, un montón de cosas que no están comprobadas. Como por ejemplo, hace unos días andaba circulando que con las gárgaras de sal se prevenía el COVID. Imagínense lo hipertenso haciendo gárgaras de sal. La presión. Exactamente. Entonces, es sumamente importante que nosotros no sobrecarguemos a los adultos mayores con mucha información, sino información específica y que ellos tengan conciencia de por qué no deben de salir. Y de hacerlo, que tomen las medidas de higiene necesarias.
Sí, porque muchas veces entiendo que los mayores creen todo lo que le dicen. Bueno, también como la mayoría de nosotros los seres humanos, creemos todo lo que dicen las noticias y nos sobrecargamos de información y al final nos ponemos la cabeza loca y no sabemos ni siquiera qué podemos hacer. Para ellos le podemos hacer una serie de rutinas y cuáles serían las mejores para que estas personas pues estén un poquito más ocupadas en sus casas. Claro que sí, la rutina es fundamental porque por medio de ellos nosotros no vamos a sentir que el día a día va pasando, sino que vamos creando nuevas estrategias, el tiempo nos rinde más. Entonces, podemos ir haciendo rutinas como por ejemplo de hacer sudoku a los que les gusta, crucigramas, ejercicios. Los ejercicios son fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicios estamos cuidando el cuerpo y la mente. Nosotros liberamos sustancias como son la endorfina que generan placer. Entonces es muy importante el ejercicio. Entonces, si tenemos una rutina, por ejemplo, o una cosa muy importante también es cambiarnos como si nos fuéramos a salir, como si fuéramos para la calle. Porque, ¿qué pasa? Si estamos en pijama, el cerebro va a estar como que, Entonces, eso cuesta más adelante poder hacer una rutina. Es bueno también aprovechar cosas que tenemos en nuestro checklist de actividades pendientes. Entonces, es buen momento para poder llevarlas a cabo. Entonces, lo ideal sería desde por la mañana hacer una rutina. A tal hora voy a leer, voy a llamar. Entonces, el día es más productivo. Claro, cada día es diferente, pero siempre tomando en cuenta que tenemos que llevar una vida lo más parecida posible a lo que antes de la cuarentena. Sí, porque también otra cosa, por ejemplo, es que yo he hablado con muchas personas y ahora están llevando una vida totalmente diferente a lo que hacían antes. Se levantan más tarde, se acuestan en la madrugada. Entonces, cuando nos volvamos a reintegrar a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida actual, eso nos va a afectar también, ya con todas las afecciones que vamos a tener por esta pandemia. Yo quería preguntarle, tenemos la preocupación siempre con los niños, con los familiares de adultos mayores. ¿Estos deben de tener algunas precauciones diferentes para tratar con estas personas? Bueno, la recomendación general son las medidas de autocuidado que ya todos conocemos, que son el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, pero esto debe ser mucho más riguroso si en casa hay un adulto mayor y si hay, por ejemplo, un cuidador directo que es quien tenga que salir a la calle a hacer compras de alimentos, trámites, medicinas, porque al regresar el virus permanece en superficies y es un riesgo para el adulto mayor o el familiar que esté en casa. Entonces, la recomendación es mucha rigurosidad con el protocolo al regresar a casa. Ahora bien, uno piensa siempre en el cuidador y el cuidador también está cargado en el sentido de que en algún momento se puede enfermar también, emocionalmente también está pasando por toda esta situación. Ahora, pensemos en familia, cómo podemos prever y planificar en caso de que el cuidador principal se enferme, qué otros recursos familiares hay o redes de apoyo para cuidar y atender la necesidad del adulto mayor. Básicamente, esa es una de las recomendaciones. Hay más recomendaciones, por ejemplo, adecuar los espacios en el hogar para que sean cómodos al adulto mayor. Por ejemplo, ambientes iluminados, ventilados, música suave. Evitar, por ejemplo, objetos en el piso que generen riesgo de caída. Las caídas en los adultos mayores son muy frecuentes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque el adulto mayor va a pasar muchas más horas de su tiempo en el hogar. Básicamente esto. Ok, sí, porque yo, por ejemplo, el otro día también, mi mamá ya es una persona que tiene 65 años y el otro día pues se quería quedar solo en cama, yo le dije, tienes que salir a tomar sol,
porque escuché, no sé qué tan beneficioso realmente sea salir a tomar un poco de sol, ay, que no caminar, y si no podemos salir ni siquiera, luego yo salgo al patio, camino y por lo menos haz ese ejercicio, porque como decía anteriormente, cuando nos volvamos a reintegrar a nuestra vida, pues para no estar más depresivos o peor, ¿verdad? Que lo que estamos, por ejemplo, ya con esta situación que nos afecta a todos. Bueno, ya hablamos de algunas recomendaciones. Si tienen algunas otras recomendaciones que dar a las familias que tienen pues adultos mayores en casa, si quisieran abundar un poquito más sobre algunas recomendaciones, no sé, usted, señorita Sara. Sí, hay que continuar todos los dispositivos de tratamiento para adultos mayores que tengan enfermedades preexistentes. Pensemos que esta situación de aislamiento tuvo un inicio, está teniendo un desarrollo, va a tener un final. Ahora bien, pensemos que en 3 meses, cuando retomemos las actividades, si los dispositivos de tratamiento no se continúan, se van a disparar las consultas con los especialistas y eso va a ser otra bomba para el sistema de salud que tendría que atender. Entonces, en la medida de las posibilidades, el familiar consultar qué protocolos de telemedicina, por ejemplo, hay en su servicio de salud, para que si bien no se desplace al centro de salud, pueda hacer uso de videollamadas y consulta telefónica con el médico de cabecera. No dejar de tomar los medicamentos, no hacer ajustes de los medicamentos sin consultar previamente con el médico. Dormir en promedio 8 horas, esto a veces es complicado para los adultos mayores, ellos duermen menos horas que nosotros, pero lo importante es que en promedio, si duermen 6 horas, puedan continuar durmiendo esas mismas 6 horas. Que tengan una dieta en términos generales saludable, quienes tengan una dieta previa, continuar con esas indicaciones médicas, y si no, en general, y nos sirve para todos nosotros, evitar harinas, azúcares, estos 2 alimentos en especial, porque funcionan en el cerebro como funcionarían con el consumo de abuso de sustancias, de drogas de abuso. Esto genera placer, saciedad, baja la ansiedad, pero se forma un ciclo negativo y esto nos puede llevar, por ejemplo, al aumento de peso. Entonces, cuidarnos todos también en esa medida con el tema de la alimentación, la actividad física, que lo vamos a charlar mucho más adelante, pero mantener actividad física y de forma general, las medidas de autocuidado y uso de lavado de manos, del gel, tener en cuenta que hay adultos mayores que tienen problemas de memoria, no se van a acordar por sí solos de estas medidas de autocuidado, entonces el cuidador principal debe recordar con imágenes, con textos, quizás con algún dispositivo, como una medida de memoria, por así decirlo. Sí, la verdad es que también, como se decía anteriormente, el escuchar todo, el querer hacer todo. Decía con los medicamentos que hay personas que escuchan, como decía la señorita Sara, hacerlo las gárgaras con sal. Señores, un hipertenso no puede hacer gárgaras con sal. Como también estamos escuchando de tomar qué tipo de antibióticos, de hacer tal y cuáles cosas, y me imagino que los adultos mayores, vamos a hacer esto, pero quizás esto le cause alguna otra afección, quizás peor que el mismo coronavirus, por así decirlo de alguna manera. Inés, dígame, ingeniero. Yo quiero hacerle, yo primero quiero felicitarla a las dos, y también felicitarte a ti, porque el programa es un programa totalmente educativo. Y este programa de hoy debieran verlo casi todos los adultos mayores. Entiendo que las medidas que ha tomado el gobierno de que las personas mayores de 60 años se queden en casa ha sido una medida muy positiva. Aunque yo sé que en este país, como un país democrático al fin, mucha gente no adopta ese tipo de medidas.
entiendo también que nosotros tenemos que seguir esa educación y este programa que tú tienes, debemos repetirlo la próxima semana porque realmente tienen que ver muchas familias y que todos tenemos adultos mayores. Por ejemplo, mis padres tienen 93 años cada uno. Yo no llego a los 60, pero tengo mis complicaciones de salud, pero en base a mis investigaciones. Yo sigo todas esas temáticas que dicen las psicólogas. Me mantengo en una terraza, en el sol, tomando la vitamina D. Ahora mismo he bajado las calorías y he rebajado de peso. Por ejemplo, yo aquí después del COVID-19 he bajado 15 libras en mi casa. Después de la conferencia que dio el doctor Poliman de Somos en Nueva York, en el programa de Mesa de Debate, aprendí mucho. Incluso yo no soy psicólogo, pero yo recomiendo a la gente comer menos carne, más vegetales, comer con menos aceite, con menos sal, comer menos cosas animales, como recomienda el grupo médico de Nueva York, la fundación, que andan por el mundo entero estudiando la longevidad de la vida. Y así educarnos más y nosotros educar a nuestros hermanos mayores de 60 años, a nuestros amigos, a nuestros padres y a todas las personas a nivel general, porque necesitamos que la vida siga. Y lo que yo veo también con el COVID-19, como que siento que esto va para algo, no tiene la vacuna, si no aparece, ¿qué será de esto? Porque al tener un mundo globalizado, por ejemplo, nosotros somos, diríamos, tenemos una gran población de dominicanos en Estados Unidos. Se dice que hay 800,000 dominicanos en Estados Unidos. Es una provincia. Nueva York es una provincia de República Dominicana. Y es increíble la cantidad de contagiados latinos y afroamericanos que hay en los Estados Unidos. Y son los que están más padeciendo el COVID-19. Nos da pena con los dominicanos allá. Y si Trump, porque los países no están pensando en la humanidad, en los humanos, los países están pensando en el dinero, que hay que aperturar las industrias, las fábricas. Si eso lo aperturan, yo le voy a preguntar a la psicóloga, ¿hasta cuánto podría aumentar el COVID-19 en situaciones así? Porque si estamos en cuarentena y la curva no baja y está subiendo, ¿qué será que aperturemos todo, la economía mundial? Mientras tanto, las grandes potencias invierten miles de billones de dólares en un presupuesto militar contra enemigos desconocidos, porque ya no hay guerra fría. Enemigos desconocidos, ¿contra quién vamos a pelear? ¿Contra quién? Yo opto por un mundo pacífico, apegado más al medio ambiente, donde el dinero en armamento o presupuestos militares se reduzcan al máximo y se inviertan en la tecnología, en la ciencia. Yo te garantizo que quizás un 10%, ni un 10% de lo que se invierte en el presupuesto militar se invierte en la ciencia. Esa es la pregunta que yo le hice anteriormente
a las jóvenes sobre si aperturamos la economía, hasta cuánto vamos a llegar y qué va a pasar. ¿Quién me quisiera contestar de ustedes? Sí. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo, perdón, de cómo funcionó acá en Argentina la medida de aislamiento. Aquí se llama aislamiento social preventivo y obligatorio. Empezó el 20 de marzo. Nosotros al día de hoy, digo nosotros, yo vivo acá hace 8 años, acá las cifras arrojan 5.200 casos, más o menos, aproximadamente. Si nos comparamos con países de la región, Brasil, que no tomó medidas de aislamiento obligatorio, en Brasil hay al día de hoy más o menos más de 150.000 casos. Perú tiene más de 50.000 casos. Entonces, no, si bien hay contagios, los contagios no van a cesar, el tiempo de contagio se ralentiza. Se hace que por ahí se extienda en el tiempo y los sistemas de salud puedan atender en forma óptima los casos que se vayan presentando en la medida del tiempo. Por ahí es un ejemplo de cómo una medida obligatoria de aislamiento puede ralentizar el tiempo de contagio. Pero ciertamente entiendo que las personas debemos de irnos acostumbrando, como adaptándonos, haciéndonos la idea de que el COVID-19 va a ser algo que lo vamos a tener de manera permanente en el planeta, porque en realidad se habla de una vacuna, pero el virus, o sea, podemos eliminar el virus en el cuerpo humano, pero en el ambiente el virus se mantiene circulando. Entonces yo creo que el ser humano debe de ir acostumbrándose a vivir haciendo la idea de que el COVID-19 es algo que va a estar permanente en el planeta. Pero hay una preocupación que me surge luego de este COVID. Vienen muchas preocupaciones, como es la situación económica. Muchas personas pueden irse pensando, le generaría grandes preocupaciones lo que es la situación económica, también el aislamiento social. Aunque estemos acuartelados ahora en cuarentena, vendría un aislamiento social en las calles. O sea que la gente tendría temor de poder acercarse o hacer contacto con personas en la calle debido al temor a contagiarse. ¿Cuáles serían las recomendaciones psicológicas para que las personas puedan ir superando esos miedos y esas preocupaciones? Un momentito, por favor. Vamos a responder esta pregunta después que yo le diga a todas nuestras personas que nos están siguiendo, a todos esos televidentes, que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, bueno, por todas las redes sociales como Mesa del Debate. También pueden escribirnos, como ya les dije anteriormente, a mesadeldebate@gmail.com. Ahí nos pueden dejar pues todos sus comentarios, preguntas, todas las cosas que ustedes quieren que nosotros pues les respondamos, o bien algunos temas de interés que ustedes crean pues que nosotros debemos tocar aquí en el programa. No se olviden, están ahí en pantalla, a mesadeldebate@gmail.com y a todas nuestras redes sociales como Mesa del Debate. Síganos y escríbanos pues todos sus comentarios, sugerencias, preguntas, y no se olviden de darle like pues a todo lo que nosotros subamos.